Buenas tardes. El contrato de cuentas en participación que se encuentra regulado en el artículo 507 al artículo 514 del Código de Comercio se reglamenta una figura contractual que en nuestro Código de Comercio se denomina contrato de cuentas en participación o de las cuentas en participación, para ser más exacto, se denomina en nuestro Código de Comercio de las cuentas en participación. Generalmente pues el contrato de cuentas en participación permite a los comerciantes, a quienes intervienen en las diferentes operaciones económicas, una alternativa que bien para aquel comerciante que necesita disponer de algunos recursos para desarrollar su actividad económica y pues no cuenta con estos o no puede hacer un préstamo bancario por alguna circunstancia, pero necesita disponer de unos recursos, pueden ser en dineros o en unos bienes que sean necesarios para el desarrollo de una actividad económica. Y por otra parte, pues existe aquel que necesita o que tiene un dinero y que lo puede invertir en un negocio para obtener de este una rentabilidad sin tener que exponer su responsabilidad en el giro ordinario de la actividad económica en la que está invirtiendo. Entonces, esta figura contractual ofrece a los comerciantes una figura simple, sencilla, que está sujeta a la libertad de formas y que permite desarrollar diferentes negocios en el mercado. Entonces, el contrato de cuentas en participación, pues vamos a hacer una análisis de la definición de las partes, de qué quiere decir la libertad de estipulación en el contrato de cuentas en participación, porque carece de persona jurídica, cómo se dan las relaciones con los terceros, los partícipes. Vamos a mirar la responsabilidad del partícipe no gestor, los derechos del partícipe no gestor y relaciones entre partícipes y normas para lo no previsto. Entonces, el contrato de cuentas en participación, pues ustedes pueden encontrar que en el artículo 507 el Código de Comercio define el contrato de cuentas en participación o de las cuentas en participación como un contrato por el cual dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas que deberá ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo a rendir cuentas y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la proporción convenida. Las partes que caracterizan este contrato podemos distinguirlas como el partícipe gestor, algunos lo conocen como el socio gestor o activo. Entonces ese partícipe gestor, el partícipe gestor es aquella persona que responde ante terceros en su solo nombre y bajo su crédito personal por los actos que se celebren en el giro ordinario del negocio objeto del contrato de cuentas en participación. Este socio gestor, ese partícipe gestor, responde, él es quien con su crédito personal y su propio nombre
va a ser el único responsable ante terceros por todas las operaciones que se celebren en la ejecución del contrato de cuentas en participación. Y está el partícipe inactivo o socio oculto, como lo suelen llamar también. Y es quien hace el aporte, puede ser en dinero o en bienes apreciables en dinero, pero permanece oculto. Es decir, que frente a terceros, el único dueño del negocio es el socio, el partícipe activo, de modo que el socio gestor, el socio inactivo va a permanecer siempre oculto y no es responsable ante terceros. Tampoco puede el partícipe inactivo ejercer acciones contra terceros, ni los terceros contra el partícipe inactivo. Es decir, él siempre va a estar oculto, pero del contrato de cuentas en participación recibe una utilidad en proporción a lo estipulado en cada negocio de cuentas en participación. Una de las ventajas que ofrece las cuentas en participación es su simplicidad, ya que no está sujeto a formalidades especiales, que sea necesario como escritura pública o requisitos de publicidad. Esta libertad de estipulación claramente la encontramos definida en el artículo 508 del Código de Comercio. Allí se estipula que la participación no estará sujeto en cuanto a su formación a las solemnidades prescritas para la constitución de las compañías mercantiles. Es decir, que a pesar de ser un negocio de colaboración, allí dos comerciantes, el partícipe gestor que administra y desarrolla todo el negocio en su propio nombre y crédito personal, y es quien trabaja para sacar adelante el objeto de ese contrato de cuentas en participación, no está prescrito a ninguna formalidad, y el socio oculto pues siempre va a tener ese anonimato en el ejercicio o en el desarrollo del contrato de cuentas en participación. Por esa flexibilidad es que el contrato de cuentas en participación resulta una opción pertinente para quienes, como lo expliqué, o decidan invertir en un negocio y no quieran figurar como responsables ante terceros. Entonces de esta manera puedan celebrar contratos, obviamente dentro del marco de la ley, ¿sí? Entonces hay una libertad de estipulación dentro del contrato de cuentas en participación y no está sometido a ninguna solemnidad especial. Otra ventaja del contrato de cuentas en participación es que permite desarrollar ese contrato para realizar una actividad comercial sin que nazca una persona jurídica distinta. Simplemente el contrato de cuentas en participación carece de persona jurídica, lo cual indica que la participación no constituye una persona jurídica y por tanto carece de nombre, patrimonio social y domicilio. Su formación, modificación, disolución y liquidación podrán ser restablecidas con los libros, correspondencia, testigos o cualquier otra prueba legal. Miren que básicamente en el socio gestor, pues como van ustedes a entender seguidamente, pues está una obligación de llevar los libros de contabilidad de una manera pertinente para dar cuenta de cómo ha sido el desarrollo de la actividad económica.
También pues está el propio contrato de cuentas en participación celebrado, entre otras formas que se puede probar las cuentas en participación, pero pues no está sometido a ninguna solemnidad especial y por tanto, como lo indica la misma norma, no se genera una nueva persona jurídica, por tanto las cuentas en participación pues son un contrato que ofrece ventajas a los comerciantes que deciden desarrollar actividades económicas. Fíjense que es un contrato que ofrece simplicidad a la hora de desarrollar algún tipo de negocio, que simplemente se busque generar una rentabilidad para quienes aportan dinero o bienes apreciables en dinero, o el socio gestor que necesita recursos para poder desarrollar su actividad económica. ¿Sí? Entonces, tanto para el partícipe activo como para el partícipe inactivo genera muchas ventajas por su flexibilidad. Dentro de las relaciones con terceros, es preciso aquí entender en los términos del artículo 510 que el gestor será reputado el único dueño del negocio en las relaciones externas de la participación. Como lo indicaba anteriormente, el partícipe gestor es el único responsable y se reputa único dueño del negocio ante terceros. Por su parte, pues el partícipe inactivo va a permanecer oculto frente a terceros. Él no es responsable de las operaciones que se realicen en la ejecución del contrato de cuentas en participación. Por lo tanto, los terceros solamente tendrán acción contra el administrador, es decir, el partícipe activo. Del mismo modo que los partícipes inactivos carecerán de ella contra los terceros. Es decir, ese partícipe inactivo tampoco puede ir a demandar a un tercero por algún tema relacionado con la ejecución del contrato de cuentas en participación. ¿Cuál sería entonces la responsabilidad y derechos del partícipe no gestor? La responsabilidad del partícipe no gestor se limitará al valor de su aportación. Sin embargo, los partícipes inactivos que revelen o autorice que se conozca su calidad de partícipe responderán ante terceros en forma solidaria con el gestor. Esta solidaridad surgirá desde la fecha en que desapareció el carácter oculto del partícipe. Quiere decir que si el partícipe inactivo hace pública o autoriza al partícipe gestor revelar su identidad a terceros, a partir de ese momento la responsabilidad del socio inactivo se hace solidaria con el socio gestor. De lo contrario, si él no autoriza, el socio gestor le es prohibido revelar la identidad del partícipe inactivo. De modo que si él lo hace sin el consentimiento, este socio gestor revela la identidad del partícipe inactivo y con esto ocasiona unos perjuicios al partícipe oculto, pues entonces tendrá que indemnizarle, porque claramente la norma establece cuál es la regla sobre la responsabilidad del partícipe no gestor. Un derecho es ese derecho de revisión del partícipe no gestor. El partícipe no gestor en cualquier momento, en cualquier tiempo, tendrá derecho a revisar todos los documentos de la participación y a que el gestor le rinda cuentas de su gestión. Claramente es un derecho que tiene que darse en proporción y según la naturaleza de la participación, para que tampoco